¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Espero tengan muy buena tarde. ¿Cómo está, Matthews? Buena tarde, Esther. ¿Cómo le va, Hilda? ¿Qué tal, Katy? Buen día, Astrid. ¿Cómo le va, Gabriela? Buen día, Katia. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, Mitchell. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo le va, Renzo? ¿Cómo está, Yossi? Buena tarde, Tailik. Hola, Inés. ¿Cómo le va, mi estimado Carlos? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo está, Gabriela? Hola, Alison. ¿Cómo está, Oscar? ¿Qué tal, Yareli? ¿Cómo le va, Juan? Hola, Anthony. ¿Cómo está, Kimberly? ¿Qué tal, Katia? Hola, Esther. ¿Qué tal, Medalí? Disculpen que haya entrado, hola, Sumi, que haya entrado un par de minutos tarde. Por error le di a asistir al bloque anterior. Estaba intentando hacer la clase con el grupo anterior. Fue un error que en los 2 años y medio de pandemia casi nunca me ha ocurrido. Le di clic al salón anterior que ya había entrado a dictar de 4 a 5:30. Me parecía raro que vería las mismas caras, veía, decía, qué raro, decía yo, pero me pude dar cuenta y tuve que cancelar la reunión. Ahora tendré que borrar la grabación del minuto grabado. Y bueno, luego me incorporé acá a la clase correspondiente. Listo. Bueno, muchachos, la semana pasada hemos culminado, pues, la teoría de una de las civilizaciones más importantes del cercano oriente, que es Egipto. Entonces, hemos realizado un par de temas nuevos para ustedes, que en el básico no habían llevado, pues, Mesopotamia, Egipto, ya hemos culminado. Y nos toca el día de hoy entrar a una civilización espectacular, que es, pues, la civilización griega. Vamos a meternos de lleno al tema griego y vamos a resolver nuestras preguntas correspondientes. Vamos a ver si subimos el promedio. Vamos a ver si hay material correspondiente. Y bueno, terminando la clase, hacemos un pequeño recordario, una introducción a Roma, que para hoy te dejé algo sencillo, Roma monarquía, que no es gran cosa. 7 reyes, 7 obras, no, no es nada complicado. Listo, entonces, confirma por favor si se ve la PPT. ¿Me confirmas por favor si se visualiza la PPT? Ok, Jorge, se ve la PPT. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que cada vez que comenzamos a hablar de una sociedad, cada vez que empezamos a hablar de una civilización, a ver, por favor, hazme feliz. ¿Qué es lo primero que hay que trabajar? Muchachos, ¿qué es lo primero que hemos hecho en Mesopotamia? ¿Qué es lo primero que hemos hecho en Egipto? Ajá, excelente, gracias. Lo máximo, muy bien. Gracias, mi estimado Jairo. La ubicación. Excelente, Jorge. Gracias, Carlos. La ubicación. Entonces, mire, ve, los griegos se encuentran en el continente europeo, en la zona meridional, entiéndase parte sur.
Del sur hacia la derecha de Europa, en punto cardinal, eso es este, ¿no? Al sureste de Europa. En una península muy famosa, conocida pues como la península balcánica o península de los Balcanes. Ahora, de repente, usted estará, ¿cómo está Rodrigo? De repente usted estará preguntándose, profesor, disculpe usted, ¿qué es una península? Bueno, pues, en geografía les van a enseñar a ustedes lo que es geomorfología, ¿no? Relieve terrestre. Ya le van a explicar los distintos accidentes geográficos que hay en la corteza, ¿no? En el litoral. Bahía, Golfo, Ensenada, Caleta, Punta, Playa, ¿no? Atolón, Médano, Duna y demás. ¿Ya? Entonces, por ahora, nos interesa saber lo siguiente, ¿no? Que una península es una porción del continente que se adentra en el mar. Ya es una península. En este caso, todo lo que estamos mostrando es la península balcánica y los Balcanes. Y este mar que usted ve de celeste es el mar Mediterráneo. Muchachos, yo sé que va a ser una pregunta demasiado fácil, pero la tengo que hacer. Disculpe la ofensa. Cuando usted ha hecho su resumen de Roma Monarquía, que se lo sugerí para el día de hoy, tiene que haber encontrado la ubicación de Roma. Y es más, nosotros lo hemos explicado cuando hemos sido básicos. ¿Se acuerdan, muchachos, cómo se llamó la botita, la península en la cual se desarrolla Roma? ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo hemos hecho en el módulo básico. Claro, Carlos. La península itálica. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, muchachos, escúchame con atención. La península itálica parte al mar Mediterráneo en dos sectores. La parte derecha del Mediterráneo se llama Mediterráneo Oriental, mientras que la parte izquierda se llama Mediterráneo Occidental. Como estamos trabajando Grecia, que está en la parte este de Europa, esta porción que usted ve acá se llama Mar Egeo, es lo mismo que decir Mediterráneo Oriental. No lo olvides, por favor. El mar Egeo es el Mediterráneo Oriental. No lo olvides, por favor. ¿Listo? Muy bien. Nosotros podemos ver por el norte a una cordillera balcánica y por acá se encuentra más o menos Macedonia. Si de repente no te ubicas, entonces hago un clic. Aquí está, mire, ve. Ahí está Macedonia. Bacán, profe. Al sur podemos encontrar Creta, que es una isla. Acá está la famosa isla de Creta, con una ciudad famosa conocida como Knossos, ¿no? Centro político de los famosos cretenses llamados minoicos. Ahora explicamos un poquito al respecto. La parte derecha es el este, que está acá el Egeo, que ya sabemos es el Mediterráneo Oriental. Y como puedes darte cuenta, al oeste, a la izquierda, al occidente, se encuentra el mar Jónico o mar Jónico. Entonces, las regiones son muy fácil de entender. La Grecia insular, ¿qué es? Las islas, pues. Que es una isla, una porción de tierra rodeada de agua sin conexión con el continente. Estas islas se llaman las islas Cícladas y las islas del Dodecaneso, la más famosa, la isla de Creta. Si doy un clic, aquí está, mire, ahí están las islas Cícladas mencionadas, tierra rodeada de agua sin comunicación con el continente, ahí están las islas del Dodecaneso, y la más famosa, isla de Creta, con la ciudad más importante, Knossos. Ahí está, mire, ¿ve? Ahí está. La Grecia peninsular, que son los Balcanes, que se dividen en dos, la península Ática y la península del Peloponeso. En la península Ática estarán los atenienses y en la península del Peloponeso los espartanos. Profesor, soy muy malo en geografía, no sé dónde queda el Ática, no sé dónde queda el Peloponeso. No te preocupes, aquí está, miren. La península Ática, donde está Atenas.
y la península del Peloponeso, donde está Esparta. Va acá. ¿Ya? Entonces, muchachos, entre un punto, mencionar la Grecia continental. ¿Qué es la Grecia continental? La zona del Asia Menor, la zona de Tesalia y el Epiro. Esa es la Grecia continental. Y eso está, mire, ¿ve? Tesalia, el Epiro y el Asia Menor. Acá. Entonces, muchachos, por ahí agregar un datillo más, ¿no? En su momento, los griegos van a fundar colonias en la parte sur de Italia. A eso se le llamó, y lo voy a colocar en el chat, la Magna Grecia. ¿Ya? Repito, los griegos van a fundar colonias en la parte sur de la península itálica. A esa zona de la parte sur de Italia, que nos vemos en el mapa, se le conoce como la Magna Grecia. Entonces, yo quiero saber si es que hasta ahí, con lo mostrado en esta PPT, que básicamente hace una descripción, todavía no hemos explicado, falta analizar, ¿ya? Solamente con la descripción, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no te ha quedado claro, o confirma que todo está bien para pasar a la siguiente PPT, al siguiente punto, que es el desarrollo histórico? Ok, Jorge. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto. Grecia presenta un antecedente que es muy poco trabajado y ha sido tomado prácticamente en forma nula en examen de admisión, al menos de San Marcos, ¿no? No tiene referencias, no hay preguntas de admisión, pero igual lo mencionamos. ¿Cuál, profe? El periodo Egeo, llamado de esa manera por el mar, pues, lógicamente el mar Egeo. Este periodo Egeo se subdivide, ¿no? En periodo minoico y en periodo micénico. ¿Ah? Periodo minoico, periodo micénico. Profe, ¿por qué entre paréntesis dice aqueo? ¿Por qué entre paréntesis dice cretense? ¿Por qué entre paréntesis dice prelénico? Ya te voy a explicar. Eso es bastante simple. Los aqueos son la población que conquistan Creta. Por eso el periodo aqueo recibe ese nombre. La ciudad más importante impuesta por los aqueos es la ciudad de Micenas, que lo puedes encontrar aquí, miren, ahí está, Micenas. De ahí el nombre periodo micénico. Ah, antes del periodo micénico, los cretenses, o sea, los de la isla de Creta, fueron gobernados por reyes llamados minos. De ahí el nombre periodo minoico. Ah, ya, qué fácil, profe. Así es. Y todo esto es anterior a los griegos. Los griegos se decían llamar helenos, prefijo de antes pre. Por eso a todo el periodo egeo, ¿cómo se le llama? Prehelénico, ante los helenos, ante los griegos. Repito, hay 0 preguntas de examen de admisión al respecto, pero igual te voy a explicar lo más importante, ¿no? Por si acaso alguien intenta pues ir a Villarreal, Callao, ¿no? Fuerzas Armadas, particular, provincia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos interesa, para San Marcos, el tema griego, el tema de los helenos. Los griegos dicen, ellos, según su mitología, descender de un abuelo ancestral llamado Helen. Por eso se llaman los helenos. Ya en marcos geográficos se le conoce como la Hélade. ¿Ya? Y acá encontramos 4 periodos: la fase oscura, la fase arcaica, la fase clásica y la fase helenística, siendo la fase clásica la más preguntada. Entre el 2000 y el 2014 hubo una pregunta de oscuro, 0 preguntas de arcaico, 11 preguntas de clásico y una pregunta de helenístico. Muchachos, queda claro entonces que el periodo a desarrollar, el periodo a profundizar, el periodo a analizar con mayor incidencia es la Grecia clásica, ¿cierto, muchachos? Por lógica, el 95% de preguntas de examen de admisión
son de Grecia clásica. Entonces, lógico que es lo que hay que trabajar. Ojo, en Roma vamos a tener 3 sesiones. Roma monarquía, Roma república y Roma imperio. Pero la mayor cantidad de preguntas de Roma es de república. Monarquía hay 0 preguntas, imperio 1 pregunta. La mayor fuerza de incidencia debe darle en Roma república. ¿Ya? Que luego te indico qué estudiar para la próxima semana. Muchachos, vamos a hacer un pequeño paréntesis bien grande. Yo te hago una pregunta. Si bien es cierto, lo más preguntado es periodo clásico, necesariamente en el siguiente examen de admisión tendrán que preguntar Grecia clásica. Muchachos, necesariamente van a preguntarte Grecia clásica. No necesariamente, Jorge. No necesariamente. Es lo que más ha venido, ¿no? Pero no necesariamente. Es por eso, muchachos, que siempre hay que estudiar todo el tema y profundizar lo que más viene. Lo que más viene. Claro, mi estimado Alexander, usted lo ha dicho con todas las palabras correctas. La mayor probabilidad es de Grecia clásica. Así es, Matius. Es por eso que hay que estudiar, muchachos, todo el tema y dándole más peso a lo que más viene. Cosa que, si viene lo que más viene, estamos preparados. Y si por si acaso quieren sorprender y preguntan otra cosa que no viene frecuentemente, igual se trabaja. Ah, igual se trabaja. Listo. Muchachos, para terminar el paréntesis, te comento. El año 2016, San Marcos hizo 2 preguntas de Grecia. Ya, el año 2016, San Marcos hizo 2 preguntas de Grecia. Y de esas 2 preguntas, una fue de Grecia arcaica, que nunca le habían preguntado, y la otra fue de Grecia helenística, que solo registraba una sola pregunta. Se pasaron de maleantes, se pasaron de atorrantes y preguntaron lo menos frecuente de Grecia. Entre muchos alumnos inocentes que dijeron, ah, ya no preguntan Grecia clásica, ahora preguntan Grecia arcaica y Grecia helenística. Entonces ya no voy a estudiar Grecia clásica, voy a estudiar Grecia arcaica y Grecia helenística. ¿Y qué crees que pasó luego? ¿Qué crees que pasó luego en el siguiente examen de admisión? ¿Preguntaron Grecia? Sí. ¿Y qué preguntaron? Grecia clásica. Lo que normalmente suelen preguntar. Entonces, muchachos, hay muchos jóvenes, mi estimado Jairo, que intentan adivinar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a venir en el examen de admisión? No, jóvenes. Nosotros no podemos dejar nuestro ingreso a la suerte. No podemos dejar el ingreso al azar. Hay que estudiar parejito el temario. Hay que estudiar todo el horario de toda la semana. Hay que estudiar, muchachos, todo el curso, todo el ciclo y destrozar el examen, venga que venga, pregunta que venga. Yo me he sorprendido porque, como te comentaba, entré de casualidad al siguiente salón. Yo a mi clase le dejé con 80 alumnos. Y cuando de casualidad entré al siguiente bloque, habían 40 nada más. Y los otros 40 contaban los otros 40, ¿no? Bueno, listo. Sigamos. Muchachos, gracias a que Atenas estaba cerca al mar Egeo, es que tuvo aspiraciones por las rutas comerciales de dicho mar. Los persas se van a expandir por el control del Asia Menor y eso va a originar, muchachos, ¿qué guerra? Esa expansión del imperio persa y esa aspiración de Atenas por el control del Egeo, ¿qué guerra va a originar, muchachos?
Hello. ¿Cómo se llama dicha guerra? Las guerras médicas. Claro, Jair. Las guerras médicas. Muchachos, y al final, ¿quién va a terminar ganando las guerras médicas? Muchachos, al final, ¿quién va a terminar ganando las guerras médicas? Los griegos, específicamente los atenienses. Así es, los atenienses. Muchachos, ¿y cómo se llamó ese periodo de mayor esplendor griego? Muchachos, ¿cómo se llamó ese periodo de apogeo griego después de ganarle a persas el control del Egeo en las guerras médicas? El siglo de oro ateniense, el siglo de Pericles, mi estimado Brian. Claro. Donde se va a consolidar qué sistema político, donde se va a consolidar qué forma de gobierno, muchachos. ¿Qué se va a consolidar en el siglo de Pericles? La democracia. Y eso lo mencionamos la semana pasada. Fue parte de tu evaluación diaria. Sin embargo, hay compañeros que han fallado esa pregunta bastante sencilla. Muchacho, ¿y a quién no gustó esa democracia expansiva de Atenas? ¿A quién no le pareció esa expansión política ateniense? A sus rivales dentro de Grecia. ¿Quiénes son los rivales de los atenienses? A los espartanos. Y entonces luego Esparta se mete un broncón con los atenienses. ¿Y cómo se va a llamar ese broncón entre espartanos y atenienses, muchachos? ¿Cómo se va a llamar la guerra entre Esparta? Las guerras del Peloponeso, mi estimado Brian. Así es. ¿Y esas guerras del Peloponeso fortalecen o debilitan a los griegos? ¿Esas guerras del Peloponeso fortalecen o debilitan a los griegos? Los debilitan. Y eso lo aprovecha un pueblo que estaba al norte. ¿Quién? Macedonia. Macedonia conquista Grecia y el hijo del rey Filipo II quiso conquistar Persia. Muchachos, ¿cómo se llamó el hijo del rey Filipo II que logró conquistar Persia? Tú lo conoces con el nombre de El Magno, Alejandro el Grande, Alejandro III, Alejandro Magno. No, Carlos, cuidado, Carlos. Carlos Magno corresponde a la Edad Media, Imperio Carolingio. Alexander, cuidado, por favor, no confundir Alejandro Magno, Imperio Macedónico, Edad Antigua, con Carlos Magno, Imperio Carolingio, Edad Media. Por favor, Carlos, por favor, Alexander, estamos corrigiendo ahí, ¿ya? Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Listo. Muchachos, entonces, si Persia está a mi derecha, si Persia está a la derecha, entonces Persia está en Oriente o en Occidente. No se preocupe, Alexander, tranquilo. No hay de qué disculparse, es parte de la participación. No hay problema. ¿Dónde está Persia? Si Persia está a la derecha, ¿qué es la derecha en puntos cardinales? El oriente, pues, el este. Las guerras del Peloponeso, mi estimada Samantha, recuerde que ganan los espartanos, le ganan a los atenienses, mi estimada Samantha. Así es. Entonces, ¿a dónde expande Macedonia la cultura griega? Hacia Oriente, pues, no a Occidente. Si Macedonia y Grecia están en el hemisferio occidental, ellos llevan la cultura hacia Oriente. Ahí han fallado algunos compañeros en su prueba, ¿ya? Luego Alejandro muere, el imperio se divide y fue conquistada por Roma. ¿Ya? Listo. Muchachos,
Entonces la prueba está bastante sencilla. A algunos les ha ido muy bien, a otros regular y solamente unos cuantos les fue mal. Y bueno, vamos a ver luego cómo nos va en la resolución. A ver, muchachos, miren por acá. Aquí está lo mismo que he explicado aquí, pero detallado, ¿no? Entonces te dije que oscuro en San Marcos vino una sola vez. ¿Qué preguntaron? Señale usted un evento de la Grecia oscura. Respuesta, en las claves había fortificación de las polis y en las claves había introducción del hierro. Muchos cayeron porque marcaron fortificación de las polis. No, las polis nacen en la Grecia oscura, se fortifican en la Grecia arcaica. ¿Cómo se llama eso? Distractor. La respuesta era la introducción del hierro por parte de los dorios. Lo que sucede es que los cretenses fueron conquistados por los aqueos y los aqueos derrotados por los dorios. Cuando caen los aqueos, se entiende acaba el periodo micénico, se entiende acaba el Egeo, se entiende nace el griego, nace la fase oscura. Ahí está, introducción del hierro por parte de los dorios. Es la única pregunta de examen a admisión que ha venido en la Grecia oscura. También, muchachos, lo voy a colocar por si acaso en el chat. Los dorios introducen el hierro. Van a fundar Esparta, ¿ya? Van a fundar Esparta. Luego llegan los jonios, que van a fundar Atenas, y así nacen las polis. ¿Qué son las polis? Ciudades-estado. Ya lo voy a colocar en el chat, que son las polis, ciudades-estado. ¿Ya? ¿Cuál es una característica de las ciudades-estado? Pues la autonomía. La autonomía. Entonces, muchachos, por favor, razona conmigo. ¿En la Grecia oscura hubo unidad política? ¿Verdadero o falso? A ver, muchachos, razona conmigo, por favor. En la época de la Grecia oscura, tomando que cada polis es autónoma, independiente, ciudad-estado, te pregunto, ¿hay unidad política? ¿Verdadero o falso? Recontra falso, pues claro, falsazo. Claro que así, más falso que el amor de Yajaira y la foquita. Así es, listo, falsazo, así es. ¿Por qué? Porque cada ciudad es independiente, no hay unidad política, pues hay fragmentación del poder. Y una de las razones de por qué ocurría ello, lo hemos mostrado aquí. Las zonas elevadas, las grandes montañas, generan la dificultad de la integración social y política de Atenas. Por eso las ciudades son autónomas e independientes. En la Grecia arcaica se genera la colonización del Mediterráneo. Esto es bien fácil de entender. Muchachos, escúchenme por favor. Escúchenme por favor. Imaginemos este ejemplo hipotético. ¿Ya? Imaginemos este ejemplo hipotético. Digamos que somos 200 alumnos, caso hipotético. No habría ningún problema, ya que la plataforma puede soportar esa cantidad de alumnado. De repente un poco complicado en el atender todos los chats o todas las dudas, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero en capacidad de asistencia no habría problema. Pregunta, ¿y si lo llevamos al plano presencial? ¿Se podrían tener 200 alumnos en un aula? Pregunta, ¿sería factible en un espacio físico tener? No, no se podría. Faltarían carpetas, faltaría espacio, faltaría pizarra. Entonces, quiero que me entiendas en el ejemplo. A mayor cantidad de personas, menor disposición de recursos. ¿Se entiende, muchachos, esa idea? A mayor cantidad de personas, menor disposición de recursos. ¿Se capta la jugada?
Excelente. Entonces Atenas pasó por un proceso, ahí dice, mira, de presión demográfica. ¿Qué entiendes por presión demográfica? Crecimiento poblacional. Y al haber más gente, ¿qué hizo? Eso originó escasez de tierras. Y esa escasez de tierras, ¿qué generó? Que los atenienses empiecen a fundar colonias por el Mediterráneo. Pregunta examen de admisión San Marcos. Es la única pregunta que ha venido en San Marcos de la Grecia arcaica. Entonces, esas polis que empezaron a fundar colonias por el Mediterráneo, ¿qué van a desarrollar? Las famosas metrópolis. ¿Cuáles fueron esas metrópolis? Esparta y Atenas. Los atenienses le ganan a los griegos las guerras médicas. ¿Qué viene luego? El Silo de Pericles, apogeo ateniense. La consolidación de la democracia. ¿A quién nos gusta eso? Los espartanos. ¿Qué viene? Las guerras del Peloponeso. Esparta le gana a Atenas, lo que me estaban preguntando. ¿Esto qué genera? La crisis de las polis griegas. ¿Quién la aprovecha? Macedonia. Y luego Alejandro conquista Persia, estableciendo el helenismo, sincretismo cultural. ¿Ya? Entonces, muchachos, no se vayan a asustar. Simplemente ese es el cuadro en general de Grecia. Lo que hay que hacer ahora es explicar todos y cada uno de estos puntos. Hay que explicar Esparta-Atenas, hay que explicar guerras médicas, hay que explicar Silo de Pericles, hay que explicar Guerra del Peloponeso y demás. ¿Ya? Listo. Pero con lo explicado, se puede tranquilamente, ¿no? Responder las preguntitas. Un ratito voy a cortar eso, un segundito, para que no te me pierdas, para que no te me pierdas. Vamos a mostrarte. No quiero que te me pierdas. Ya, vamos a mostrarte las preguntas correspondientes, ya, a nuestra última evaluación. A ver, miren, jóvenes, un ratito vamos a mostrarlo. A ver. Confirma, por favor, que se ve la PPT. Confirma, por favor, que se ve la PPT. Gracias, David. Mire, examen de Grecia. Dice, en la Edad Antigua, la polis de Atenas alcanzó gran prosperidad bajo el gobierno de Pericles. Esta pregunta ha sido la más contestada. 89% de eficiencia. 39 compañeros marcaron la clave correcta. Consolidó la democracia. La crea Clístenes y la consolida Pericles. 3 compañeros marcaron conquistó al imperio persa. Muchachos, pregunta. ¿Es Pericles quien conquista Persia? Jóvenes, ¿es Pericles quien conquista Persia? Nada que ver. Pericles pelea en las guerras del Peloponeso. Pericles muere en la primera guerra del Peloponeso, producto de la peste que estalla en Atenas. En las guerras médicas, Atenas logra expulsar a Persia, pero no la conquista. Quien conquista a Persia es Alejandro. Entonces, ahí hemos fallado terriblemente ahí. Un compañero marca sometió a Esparta. Esparta gana las guerras del Peloponeso. ¿Cómo Pericles de Atenas va a someter a Esparta si Atenas pierde ante los espartanos en las guerras del Peloponeso? Recuerda el truquito. ¿Quién le gana a quién? El primero mencionado. En las guerras del Peloponeso, Esparta le gana a Atenas. ¿Ya? Una economía autárquica, falso. Una economía autárquica es cerrada. Pericles impulsa el comercio. Una economía autárquica es la economía feudal cerrada, que lo veremos recién en Edad Media. Entonces, muchachos, pregunta, ¿alguna duda con esta pregunta? Número 1, Pericles consolida la democracia. Así lo han entendido la mayoría. Ok. Espero que los compañeros que hayan fallado estén corrigiendo ahí, ¿no? Listo. Muchachos, esta pregunta ha sido la menos contestada.
Y no estaba complicada la pregunta, pero vamos a ver los errores que han cometido, para que se den cuenta, miren. Me piden las guerras del Peloponeso, y si no recordabas, te dice, pelean Esparta contra Atenas. O sea, ¿ah? Traen como consecuencia. 7 me marcan lucha entre griegos y persas. Muchachos, o sea, las guerras del Peloponeso originan las guerras médicas. Hello, Oli. Muchacho, ¿las guerras del Peloponeso originan las guerras médicas? Primero es las guerras médicas, luego el Silo de Pericles y luego las guerras del Peloponeso. Así es, Jairo. No tiene lógica elegir esa alternativa porque no es la secuencia histórica explicada. ¿Ah? Listo. Ahora, mire, 29 compañeros marcan la clave correcta. La crisis y la decadencia de Grecia. Excelente, muy bien. 6 compañeros marcan la Liga de Delos. Muchachos, la Liga de Delos fue la alianza que apoyó a Atenas para vencer a Persia en las guerras médicas. La tercera guerra médica Atenas la gana gracias a la Liga de Delos. No tiene sentido que después de la guerra del Peloponeso surja la Liga de Delos. Los compañeros marcan el sistema democrático. Pero muchachos, ¿cómo puede surgir la democracia si las guerras del Peloponeso son luego del Silo de Pericles y Pericles consolida la democracia? Hello, Pericles consolida la democracia después de las guerras médicas. Luego vienen las guerras del Peloponeso. Entonces, ahí muchos han confundido las guerras médicas con las guerras del Peloponeso. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Entonces, muchachos, todos los que han fallado, ya les quedó claro por qué esas respuestas son incorrectas. Confirma, por favor. Esta pregunta 2, que es la menos contestada, ¿ya te quedó claro? ¿Hay alguna duda? Ok. Y la última pregunta, que fue la pregunta regular, 75%, aquí sí cayeron en la trampa. En las preguntas anteriores han marcado cualquier cosa, pero acá los que han fallado han caído en la trampa. 33 marcaron bien la mezcla de valores culturales entre Oriente y Occidente, excelente. Ideales griegos, que es occidental, y costumbres persas, que es Oriente, excelente. 5 han marcado expandir la religión griega a Occidente, es expandir a Oriente, no a Occidente. 6 han marcado imponer los pueblos griegos a los pueblos vencidos. Alejandro era muy tolerante. Él no imponía las costumbres, las integraba. Por eso el helenismo, fusión cultural. Y nadie eligió muy bien, nada tiene que ver acá la cosmovisión heliocéntrica. Ni siquiera Aristóteles plantea eso. Eso es Nicolás Copérnico. Nada tiene que ver ahí la D. Excelente, muy bien. 75. Muchachos, ¿qué dice la estadística? La estadística dice que 3 compañeros han sacado 0, que es 2 más que en la semana 4. 2 compañeros han sacado 6. En la semana 4 fueron 8. Ahí hemos mejorado. Hay 6 de diferencia. 18 compañeros han sacado 12. En la semana 4, 17. Y acá está la ventaja. 18 compañeros han sacado 21. En la semana 4, 16. Hemos mejorado en la participación. 44 compañeros han hecho la prueba. La semana 4, 42. Aún así, siguen bastante distante del 53, que fue la semana 1, o del 50, que fue la semana 2, o el 49, que fue la semana 3. Hemos mejorado en la participación, pero no mucho. En nota hemos sacado 13,8, que supera el 12,9. Hemos superado la nota, sin embargo, es obviamente una nota regular, no es excelente. Hemos logrado mejores resultados en la semana 2 con 15,5 o la semana 3 con 14,8. ¿Ya? 13,8, una nota regular nada más. ¿Ya? Pero promesas son promesas. Yo te dije, si superas la semana anterior,
hay material extra. Por lo tanto, he cumplido. Entra a tu archivo de Teams y revisa lo que dice lectura complementaria. Ahí te he agregado una lectura complementaria de Grecia 2. Ahí están las guerras médicas, ahí está el siglo de Pericles, ¿ya? Ahí está las guerras del Peloponeso, ahí está Macedonia. Somos casi 70 conectados, 67 para ser exactos. Todavía hay una treintena de alumnos aproximadamente que no dan su prueba. A ver si le puedes tomar, por favor, un screenshot a la lectura correspondiente. $33 alumnos no dan sus evaluaciones. Bueno, me tendré que tirar todo el domingo, pues, tabulando sus notas para identificar qué alumnos no dan la prueba, para informarle, pues, a la Miss operadora y se comunique con sus padres respectivos a ver, pues, qué razón dan, ¿no? ¿Por qué no participan de las evaluaciones? Si estarán en clase también o simplemente harán acto de presencia con conectarse nada más, ¿no? Muchas gracias, Brian. Ahí está, muchachos. La información correspondiente. Muchas gracias, David. Espero puedan sacarle provecho ya a esas lecturas. Hay más, es solamente una hoja nada más, ¿no? Ha colocado Brian. Esperemos pues sacarle provecho, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con lo nuestro. Ya, vamos a dejarlo acá. Sí, muchas gracias, jóvenes. Sí, por los comentarios. Es mi obligación subirte lectura extradicional. Sí, no hay ningún esfuerzo, no me cuesta nada. Aquí parece material, en lo más absoluto, en lo más mínimo, ¿no? Se sature el chat en agradecimientos, ¿no? Se ve que les interesa mucho a ustedes lecturas complementarias. Bueno, será el sereno. No se preocupe, David. No, ya para qué tiene sentido que te diga que me agradezca, si me agradezca, ya para qué, ya estoy resentido, ya no me agradezca, ya, déjalo ahí nomás, ya no me agradezca, ya. Listo, a ver muchachos, entonces acabamos el calentamiento, listo, listo muchachos, para meterle full análisis, acabó el calentamiento, listo para meterle full análisis. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora, ¿no? Estos dos puntos, ¿no? Acá hay dos líneas, vamos a profundizarlos. Aquí está Esparta. ¿Qué sabemos de los espartanos? Primero, su ubicación, que ya la conocíamos, están en la península del Peloponeso. Profe, si recién está explicando, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo vas a saber eso? Aquí pues, te dije, los Balcanes se dividen en dos penínsulas. La península Ática, donde está Atenas, y la península del Peloponeso, donde está Esparta. Ah, cierto, profe, sí lo mencionó.
En esa península del Peloponeso destaca el río Eurotas. Destaca el río Eurotas. Ahora, muchachos, San Marcos no te va a preguntar ¿cuál es el río de Esparta? No, pues, no. Ya te he enseñado en estos meses trabajando que lo que San Marcos quiere es que interpretes la información. Eso es lo que quiere San Marcos en su examen de admisión nivel DECO. Y debes entender que el conocimiento es integrado. Historia universal del Perú, economía, geografía, filosofía, todo está integrado. En la medida que entiendas eso, te va a ir mejor en tus resultados. Muchachos, escúchenme con atención. Tu profesor de geografía te va a enseñar que los ríos forman valles. Mira aquí. Tenemos el valle en la región de la Lacedemonia o región de Laconia. Y tu profe de geografía te va a enseñar, te voy adelantando, que los valles son zonas productivas. Son zonas, centros de producción agraria. Entonces, no nos extraña que los espartanos tengan como base económica la agricultura. La agricultura. Listo. Ahora, por favor, juega conmigo. Yo te pregunto, ¿es lo mismo ser dueño de la tierra que trabajarla? Te pregunto, ¿es lo mismo ser dueño de la tierra que trabajarla? Obviamente que no. Entonces, nosotros ya sabemos que Esparta tenía 3 elementos sociales: los espartanos, los periecos y los ilotas. Entonces, muchachos, por lógica, ¿quiénes van a ser los dueños de la tierra? Por lógica, ¿quiénes serán terratenientes? Los espartanos, claro, Brian. La clase dominante. Muchachos, y por lógica, ¿quiénes van a trabajar la tierra? Muchachos, por lógica, ¿quiénes serán la mano de obra? Los ilotas, que son los esclavos. Ellos trabajan la tierra. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Mira cómo de un simple dato, Río Eurotas, hemos llegado a la base económica y lo hemos relacionado con el tema social. Esa es la manera en la que uno debe trabajar historia. Interpretar la información. Entender la información, no memorizarla. ¿Ah? Listo. Ahora escúchame con atención. Acá hay un datito que dice Tayeto. Ya. Te voy a comentar algo que difícilmente va a ser de examen de admisión, pero me interesa el análisis. Muchachos, ¿qué pasaba con los niños que nacían con deficiencias físicas en Esparta? ¿Qué pasaba con los niños que mostraban signos de debilidad física en Esparta? Eran, mi estimado Ariel, está bien, pero cambia el término, no es Vesubio. Vesubio corresponde a Roma, mi estimado. Por eso te estaba mostrando el dato aquí. Te estás confundiendo. El monte es Taygeto. El Vesubio corresponde a Roma. ¿Sí? Mi estimado, una corrección ahí. La idea estaba bien, pero no es Vesubio, mi estimado Ariel. ¿Sí? Corregimos ahí. El monte Taygeto. Por eso le mostraba ahí, mi estimado Ariel, el monte Taygeto. Ya, ahora escúcheme. Muchachos,
A eso se le llama eugenesia. ¿Qué es eugenesia? Lo voy a colocar en el chat. Formar seres humanos físicamente perfectos. Lo que pasa es que Esparta tenía una forma de gobierno, que era una aristocracia de tipo militar. Entonces, en el mundo antiguo, los espartanos dirigían la guerra. Y lógicamente en esa época pues no hay armas de fuego, ni tanques, nada por el estilo. La guerra es cuerpo a cuerpo. ¿Te imaginas lo que es levantar un escudo de hierro, una espada de hierro? Por favor, pausa. Un joven me pregunta, no sé si en broma o en serio, ¿cuánto pesa una espada en Esparta? ¿Cuánto pesa un escudo en Esparta? O sea, no es necesario que usted memorice esa información. Simplemente sigue la idea, que se requiere un gran esfuerzo físico para poder usar esa armadura, nada más. El examen no te va a preguntar cuánto pesa una espada, ¿ya? No es necesaria esa información. El punto es que tenías que tener gran capacidad física para hacerlo. ¿Por qué? Porque era un estado militarista, una aristocracia de tipo militar. Por eso su dios era el dios Ares, el dios de la guerra, ya que su educación también era militarista. A los 7 años le pertenecías al Estado y el Estado se encargaba de darte educación militar, donde privilegiaba lógicamente el aspecto físico. Ahora escuchen muchachos, en clases pasadas les expliqué a ustedes que los espartanos son llamados también los homois. ¿Por qué? Porque ellos reciben la misma cantidad de tierras, ya te expliqué, son terratenientes, y la misma cantidad de esclavos. Es decir, imaginemos hipotéticamente que estamos en Grecia, estamos en Esparta, y usted pues pesa 50 kilos mojado. Usted no sirve para la guerra. Que usted viva en Esparta es un desperdicio de recursos, porque le van a entregar esclavos y tierras a alguien que no contribuye con la defensa del Estado militar espartano. Por eso de preferencia, ¿qué realizaban? Los asesinaban de niños al nacer, ya sea ahogados en el río Urotas o ya sea lanzados del monte Taygeto. Eran sacrificados porque buscaban la eugenesia, formar seres humanos físicamente perfectos. Es por esa razón que en la película 300 ves a Leónidas, ¿no? Bien fornido, ¿no? Y todos sus 30 soldados así, bien despachados, como tu profe de historia, pero hace 20 años. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Entonces, miren cómo de un simple dato, el Tailleto, hemos explicado la política, su educación y su religión. ¿Se dan cuenta, muchachos? Listo. Ahora hay que profundizar esta partecita que ha sido examen de admisión San Marcos. Y luego profundizar esta partecita porque no hemos mencionado cómo funciona el Estado espartano. Solamente hemos mencionado su característica nada más. Una vez que hagamos eso, pasamos con Atenas y luego hacemos la introducción a Roma. ¿Ya? Listo. A ver. Muchachos, muchachos, ¿cuál es la razón para que se enseñe la pirámide social? Muchachos, en el colegio muchas veces nos han enseñado la pirámide social. Vamos a explicar la razón de ello. Mi estimado Ariel, voy a responder tu consulta. Me indica si los espartanos cuando eran entrenados no los bañaban. Ya, te explico. Y lo que pasa es que tú sabes que en la guerra pues tienes que superar un montón de adversidades, ¿no? Se buscaba que la vida sea frugal, o sea, que estén dispuestos a soportar cualquier tipo de sacrificio. Por ejemplo, en el caso en el cual yo era soldado,
igual, no nos daban solamente un minuto para bañarnos, ¿no? Después del día 53 de reclutamiento, ¿no? Así es, ¿ya? Son características de la vida militar, pero no es relevante para el examen de admisión. Igual, respondo a tu curiosidad, ¿ya? Listo. Ahora, muchachos, claro, porque en la pirámide social podemos ver la jerarquía, Matthews. Entonces yo puedo ver acá tranquilamente que los espartanos están arriba, o sea, son la clase dominante. Mientras que los que están abajo, los ilotas, ¿qué son? La clase dominada. Clase alta, clase media, clase baja. ¿Se entendió, muchachos, esa primera idea? Así es, David. Se muestra la jerarquización. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, otra cosita. Se muestra también la cantidad. Se muestra también la cantidad. La cantidad, profe, claro. Por ejemplo, si usted mira, hay un triángulo que se forma aquí en los espartanos y hay un trapecio que se forma aquí en los ilotas. Muchachos, ¿se entiende que el área del trapecio ilota es mayor que el triángulo espartano? Muchachos, ¿se entiende? ¿Se entiende que el trapecio de los ilotas es mayor que el triángulo espartano? No, profe, faltan datos, profe. Para hallar el área, profe. Para aplicar. No, pues se ve al ojo, pues oye, criminal. Entonces, conclusión. La clase dominante es una minoría con respecto a la clase dominada. La clase dominante es una minoría con respecto a la clase dominada. Entonces, yo sé que ustedes estarán preguntándose entonces en estos momentos, profe, si eran poquitos, ¿cómo pudieron controlar tantos? Muchachos, a lo largo de toda la historia, de toda la humanidad, siempre la clase dominante es minoría con respecto a la fuerza laboral. Y se usan distintos mecanismos de control, desde la religión hasta las leyes y hasta la fuerza militar. ¿No me crees? Revisa la clase de Mesopotamia, cuando trabajamos el Pateshí, los sacerdotes. Ahora le explico yo su consulta, voy a terminar esta idea. Muchachos, los Pateshí son los sacerdotes. Recordemos a Hammurabi. Hammurabi, el código, las leyes. Y en este caso en Esparta, el estado militarista. Entonces voy a darte un dato ahí. La cripteia. ¿Qué es la cripteia? La matanza de ilotas. Anualmente los espartanos hacían una ceremonia donde mataban esclavos. ¿Para qué? Para evitar que crezcan en número y sea desproporcional y se mantengan el control. ¿Correcto? Listo. ¿Estamos, jóvenes? A ver, Ariel, vamos con tu consulta. Me dices, ¿se podría inferir que a partir de la agricultura hubo necesariamente esclavos? Mi estimado, a partir de la agricultura hubo necesidad de fuerza laboral, no necesariamente esclavos. Porque si yo le digo esclavo de frente, recuerde que en el Neolítico aparece la agricultura. Y en el Neolítico no hay esclavos. El esclavismo es un sistema económico que se va a consolidar a partir de la expansión militar de un territorio. Las campañas militares generan la necesidad de mano de obra para poder trabajar distintas actividades económicas, ya sea agricultura, ya sea comercio, ya sea artesanías, ¿sí? No solamente ligado al tema agrícola, sino a cualquier actividad económica. Listo. Muchachos, y por último, vamos a explicar esto desde el punto de vista jurídico. Muchachos, existen dos tipos de derechos, los derechos naturales y los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos naturales? Los inherentes a todo ser humano. Es decir, toda persona lo tiene. ¿Como cuál, profe? La vida, nombre, la libertad. ¿Cuáles son los derechos políticos? Los que se obtienen con la condición de ciudadano, cuando accedes al poder o cuando puedes elegir gobernantes. Entonces, muchachos,
Yo te hago una pregunta. Los ilotas, tomando en cuenta que son esclavos, te pregunto, ¿tienen acceso al poder? Disculpa, ¿tienen derechos políticos? Obviamente que no. Los únicos que tienen acceso al poder, los únicos con acceso al poder son los espartanos. Por eso ellos son los únicos ciudadanos. Muchachos, ¿los ilotas tendrán derechos naturales? ¿Los ilotas serán libres? Tampoco, tampoco. ¿Por qué, profesor? Si usted me acaba de decir que es inherente a todo ser humano, lo obtienes al nacer, derecho natural. Sí, pero en aquella época los esclavos no son seres humanos desde el punto de vista jurídico. No son personas, son bienes. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de derecho, son mercancías, son productos. Así es, ¿correcto? Conclusión, los esclavos carecen de todo tipo de derecho. Así. Muchachos, se entiende que los espartanos tienen derechos naturales. Muchachos, se entiende que los espartanos tienen derechos naturales, son libres. Por lo tanto, los espartanos poseen todos los privilegios, todos los privilegios. Pregunta, ¿los periecos son libres? ¿Los periecos tienen derechos naturales? Pregunta, sí, claro que sí. ¿Pero acceden al poder? ¿Los periecos gobiernan? ¿Acceden al control del Estado? No, porque los únicos que acceden al poder solamente son los espartanos, correcto. Entonces los periecos son libres sin acceso al poder. Tienen derechos naturales, pero no políticos. ¿Ya? Listo. Muchachos, en Atenas, así es, Matius, en Atenas, ¿cómo se llaman los esclavos? Muchachos, en Atenas, ¿cómo se llaman los esclavos? Tiene un nombre específico. Doulius, Brian. En Atenas, los esclavos se llaman doulius. Muchachos, ¿cómo se llaman los extranjeros en Atenas? Así es, Jairo. ¿Cómo se llaman los extranjeros en Atenas? Los metecos, correcto. Los metecos son los extranjeros. ¿Y cómo se llaman los atenienses? ¿Cómo se les llama a los atenienses? Los atenienses son los eupátridas, conocidos como ciudadanos. Los eupátridas. Atenienses son los eupátridas, únicos ciudadanos. Entonces, muchachos, se entiende que los doulius, haciendo una analogía, carecen de todo tipo de derechos, ¿sí o no? Muchachos, porque son esclavos, ¿sí o no? Los metecos son libres, pero sin acceso al poder. Y los eupátridas poseen todos los privilegios, tanto derechos naturales como políticos. Entonces, hemos profundizado el tema de Esparta y de Taquito, que hemos hecho el tema de sociedad ateniense. ¿Ya? Aquí está, por si acaso, los esclavos llamados doulius, los metecos, que son libres, pero sin acceso al poder, y los eupátridas o ciudadanos, los únicos con derechos políticos. ¿Ya? Listo. Muchachos,
¿Cómo los espartanos van a justificar su poder? A través de la leyenda. Los espartanos dicen descender de Heracles. Históricamente dicen ser descendientes de los dorios que fundan Esparta. Los dorios habían introducido el hierro venciendo a los aqueos. Los aqueos fueron reducidos a la condición de esclavos. Como te explicaba, expansión militar te genera mano obra esclava para que sea fuerza laboral en distintas actividades. Entonces, los descendientes de los aqueos se convirtieron en hilotas y los descendientes de los dorios en los espartanos. Profe, los periecos llegan después de la fundación de Esparta y les permiten vivir alrededor, por eso extranjeros, dedicados al comercio y a las artesanías. Muchachos, disculpa la ofensa. En Roma, ¿cómo se llamó la clase dominante? Disculpa, pregunta ofensiva que lo hemos hecho en el módulo básico. En Roma, ¿cómo se llama la clase dominante? Los patricios. Y los patricios dicen descender de los fundadores de Roma. Muchachos, ¿y quién fundó Roma? Según la leyenda, ¿quién fundó Roma? Rómulo. Y según la leyenda, Rómulo era hijo de qué dios? Según la leyenda, Rómulo era hijo de qué dios? Del dios. Ah, cuidado, Daniela. Cuidado, David. Recuerda que Ares es el término usado en Grecia. La pregunta es por Roma. Recuerde, Daniela y David, que en Roma se van a latinizar los nombres griegos. Ares es para Esparta, pero ¿cómo se llama en Roma? El dios de la guerra. Marte. Ahora sí, Daniela. Claro, Marte. Hacemos esa observación. ¿Ya? Marte. Excelente, muy bien. Muy bien. Muchachos, con Rómulo se inicia la primera dinastía de la monarquía romana, porque eran dos familias las que gobiernan. ¿Cómo se llamó esa dinastía fundada por Rómulo? En la monarquía gobernaron dos familias. ¿Cómo se llamó la primera dinastía? Hello. Gracias, Jairo, la dinastía latina, que fueron cuatro reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio el Hostil, Franco Marcio. Y luego viene qué dinastía. Solamente me han contestado Jairo y Carlos. Y los otros 65 alumnos, después de la familia latina, ¿quiénes gobiernan? La dinastía etrusca. Y esa dinastía etrusca tiene tres gobernantes: Tarquino Prisco, conocido como Tarquino el Antiguo; Servio Tulio; y Tarquino el Soberbio. Muchachos, ¿quién de todos ellos urbanizó Roma? Así es, Matius. ¿Quién de todos ellos urbanizó Roma?
hizo grandes construcciones, como la Cloaca Máxima, el Circo Romano, el Foro Romano. Ese fue Tarquino Prisco, el primer etrusco, Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo. ¿Quién de ellos creó la Asamblea Centurial? Creó el sistema militar obligatorio y luego fue asesinado por el último rey de Roma. Ese fue Servio Tulio, Brian, correcto. Tarquino el Soberbio derroca a Servio Tulio y el 509 derrocan a Tarquino el Soberbio, termina la monarquía y muchachos, al terminar la monarquía etrusca, ¿qué etapa nace en Roma? Al terminar la monarquía etrusca, ¿qué etapa nace en Roma? La República. La próxima semana tienes que hacer un resumen de República. Terminada la clase te indico qué puntos tocar de Roma República, que es la parte más importante del curso. ¿Ya? Por ahora nos queda tiempo para seguir explicando nuestra PPT. ¿Ya? Listo. Mire por acá. Muchachos, hemos hecho una pequeña analogía entonces de la justificación de poder de los espartanos, ¿no? A través de la fundación de Esparta, haciendo una analogía con Roma, los patricios que descienden de Rómulo, hijo de Marte. Muchachos, con Atenas no es lo mismo. La idea se mantiene, cambian los nombres. ¿Quiénes fundaron Atenas? Los jonios. Por lo tanto, los eupatrias son descendientes de los jonios que fundan Atenas. Acá. Mira por acá, por favor. ¿Qué es diarquía, éforo, jerusía, peya? Son los órganos de poder de Esparta. El principal reformador de Esparta se llamó así, Licurgo. Licurgo organizó todo lo que te he explicado. La sociedad espartana fue organizada por Licurgo. Y él establece lo siguiente. Dos reyes, la famosa diarquía. 5 magistrados, los famosos éforos. Y 28 ancianos, la famosa jerusía. Y la asamblea popular, la pelia. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Cada rey se distribuye el poder. Un rey se encarga de dirigir el ejército, o sea, funciones militares, y otro rey se encarga de organizar la religión, o sea, organizar el culto. Los reyes gobernaban de por vida, su cargo era vitalicio hasta que se mueran. Los reyes eran controlados por los éforos, supervisores del Estado. Los éforos eran nombrados por la jerusía, el Consejo de Ancianos. Requisito, ser mayor de 60 años. La jerusía elaboraba las leyes y esas leyes eran votadas, o sea, aprobadas por la pelia. Profe, muy rápido, no pude apuntar todo. No te preocupes. Si no apuntaste, acá está, mira. ¿Cuántos reyes son? 2, por eso diarquía. ¿Cómo gobiernan? En forma vitalicia, o sea, de por vida. ¿De qué se encargan? Del ejército, aspecto político, del culto, aspecto religioso. Los reyes podían formar parte de la jerusía, ellos presiden la jerusía, pero solamente con voz, sin voto, no tienen capacidad de decisión. ¿Qué hacen los éforos? Vigilan a los reyes, ahí está, los supervisores del Estado. ¿Qué hace la jerusía? Elabora leyes. ¿Y esas leyes quién la aprueba? La Asamblea Popular, que es la pelia. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? Su clasecita de Esparta, jóvenes. ¿Qué les ha parecido su clasecita de Esparta?
Listo. Por si acaso, muchachos, la prueba de Roma Monarquía está recontra sencillo. ¿Ya? No hay apuro para hacer la prueba de Roma Monarquía. Más bien sígueme en la clase. Yo te voy a indicar en qué momento hacer la prueba de Roma Monarquía, que está bien fácil. Superamos el 13,9, pero de lejos. En la mañana han sacado 17 de nota, así que espero igual también ustedes lo mismo. No está complicado. Entonces, ahora hablemos de Atenas. Pero muchachos, gran parte de esto ya ha sido explicado. ¿A qué hora, profe? Cuando hemos hecho Esparta. Te dije, mientras Esparta se desarrolla en la península del Peloponeso, ¿dónde está Atenas? En la península ática. Ahí está. Te dije, ¿quién funda Esparta? Los dorios. Y Atenas, los jonios. Ahí está. De ahí descienden los atenienses. Atenas tiene una economía agraria, pero sobre todo destaca el comercio marítimo. Ya hemos dicho quiénes son los dorios, los esclavos. Los metecos, los extranjeros, ya está explicado. Su diosa principal, lo sabes por literatura, Atenea, diosa de la sabiduría. Lo único nuevo acá sería la palabra holística. ¿Qué significa holística? Integral. Los espartanos se educaban en el aspecto físico, los atenienses en el físico e intelectual. E intelectual. Por eso integral, holística. La famosa frase, mente sana en cuerpo sano. ¿Dónde se educa la mente? En el liceo. El cuerpo en el gym. Muchachos, el único problema con Atenas es que a diferencia de Esparta, Esparta siempre fue una aristocracia militar, no varió nunca. Su estructura social y política se mantuvo como te lo he enseñado, no varió. En Atenas la cosa es distinta. Atenas pasa por varios periodos históricos, no siempre fue democrática. Primero fue monarquía, luego aristocracia, luego timocracia, luego tiranía y finalmente democracia. ¿Dónde está esa información? Aquí. Monarquía, aristocracia, timocracia, tiranía y democracia. A diferencia de Esparta, que tuvo un solo reformador, que fue Licurgo, Esparta tuvo varios reformadores: Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes, Pericles. ¿Dónde está toda esa información? Ahí está. Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes. ¿Qué hizo Dracón? Recopiló leyes. Tú ya sabes por clases pasadas que a la recopilación de leyes, ¿cómo se le llama? Código. Y el código lleva el nombre de quien lo hace. ¿Quién lo hizo? Dracón. Código de Dracón. Primer código en Atenas. ¿Qué aplicó Solón? La timocracia. ¿Qué es eso? La división de clases en base a la fortuna. ¿Cómo llegó Pisístrato al poder? Por golpe estaba Solón. ¿Cómo se llama eso? Tiranía, gobierno ilegal. Y como Solón gobernaba en favor de los ricos, Pisístrato se apoyó en la gente menos pudiente. A ellos les entregó tierra, reforma agraria. Para que usted pueda entender este cuadro, primero debe saber una cosa. ¿Qué es monarquía? Mono uno, kratos poder, el poder de uno. Normalmente, ¿cómo se le llama a los que gobiernan de manera unipersonal? Reyes. En el caso del Tahuantinsuyo se llamaban incas. En el caso de Egipto se llamaban faraones. En el caso de Grecia se llamaban basileus. ¿Qué es el basileus? El rey. Pero el rey no era la máxima autoridad. El rey era controlado ¿por quién? Por el areópago. ¿Y qué era el areópago? El consejo de eupátridas. Pero ya tú sabes que son eupátridas, los atenienses. La clase dominante, los únicos ciudadanos. Después de la monarquía viene la aristocracia. ¿Qué es eso? Gobierno de nobles. Kratos poder, aristo y noble. ¿Qué implica un noble? Linaje, privilegio por cuna, no por fortuna. Entonces se entiende que en la aristocracia ya no hay rey. Por eso alguien debe reemplazarlo. ¿Quién aparece? El arconte. Pero el arconte será controlado ¿por quién? Por el areópago. Conclusión. El areópago era la máxima autoridad en las primeras épocas de la historia de Atenas. Para que se entienda todo lo demás, solo necesito un dato.
Muchachos, ¿se acuerdan que explicamos Grecia oscura, Grecia arcaica y Grecia clásica? Te dije, lo único que San Marcos preguntó de Grecia arcaica, ¿qué fue? La formación de colonias. Esa formación de colonias, ¿qué permitió? La expansión del comercio. Entonces, en la época de la Grecia aristocrática, de la Atenas aristocrática, Grecia estaba pasando por la fase arcaica. Se estaba impulsando el comercio. Entonces se generó un sector social que empezó a presionar para aspirar al poder. Y eso originó un conflicto social. De ahí la importancia de las leyes para controlar a la población. Ahora entiendes por qué luego viene el gobierno de los ricos. Es la timocracia de Solón. En Esparta no hubo pugnas internas porque cada espartano recibía la misma cantidad de tierras y de esclavos. Daba igual que estés en el poder o no, recibía los mismos recursos. En cambio, en Atenas, producto de la expansión de las colonias y el comercio, se generó una clase rica, pero que no tenía poder, y una clase aristocrática que tenía poder. Ese conflicto social que originó que Atenas tenga varios sistemas de gobierno. Hello, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Vamos a dejar un ratito la teoría ahí, un ratito, la próxima semana continuamos, déjalo ahí, tú me avisas, la próxima semana falta analizar estos últimos cuadros, déjalo ahí un ratito y quiero que veas esto, ¿ya? Mira por acá, por favor. Te voy a mostrar algo. Ya está colgado, muchachos, lo que te voy a mostrar ya está colgado para que usted, para que usted pueda estudiar. Confirma, por favor, si se ve la PPT. Muchachos, confirma, por favor, si se ve la PPT. Así es, Matius. Ya, muchachos, esto que está acá ya está colgado para que usted lo lea. Aquí tienes todo lo necesario para Roma monarquía. La ubicación de Roma, sus límites, sus regiones, la leyenda de Rómulo y Remo, las etapas históricas, monarquía, república, imperio, la explicación histórica de cómo nace Roma, porque la leyenda es de Rómulo y Remo, ¿no? Históricamente es la mezcla de varios pueblos, latinos, etruscos, secos y volcos, sabinos, griegos, samnitas. Ahí está la distribución de los pueblos, ¿ya? Las características de la religión, los reyes de la fase monárquica, ¿no? Rómulo que funda Roma, Numa Pompilio que organiza la religión, Tulio el Hostil que destruye el Valonga, Ancomarcio que impulsa el comercio de Ostia. Muchachos, confirma, le dije, mi estimado Ariel Mauricio Álvarez Ruiz, que no hay ninguna pregunta de examen de admisión de San Marcos Roma Monarquía. Fue lo primero que le dije. Roma Imperio pregunta poco y la mayor cantidad de preguntas es Roma República. No hay preguntas de admisión de monarquía romana, mi estimado. Lo hacemos porque es parte del programa, es parte de la explicación. Ahora, muchachos, confirma por favor si esta información la has encontrado en tu resumen sugerido, si has encontrado estos nombres y estas acciones. La próxima semana vamos a explicarlo, ningún problema. Confirma. La mayor cantidad de preguntas, Ariel, son de Roma República. Ahora explicaré qué puntos estudiar. Listo. Muy bien. Y aquí está los etruscos. Tarquino Prisco, que urbaniza Roma con la cloaca máxima, el circo máximo, el foro romano. Servio Tulio con la asamblea centurial. Y Tarquino el soberbio, que fue derrocado por la clase patricia. ¿No? Como te das cuenta, no es gran cosa. Entonces, muchachos, para tu resumen de Roma República, que es más importante, no olvides la economía, la sociedad, la política de Roma, la lucha de clases, el surgimiento del derecho romano, las guerras púnicas, las guerras civiles, los triunviratos, la crisis de la República. Eso es lo más importante. A ver, muchachos, nos queda un par de minutos. A ver si destrozas esa evaluación, por favor.
más de 13,9 y más de 44 resueltos, el cursus honorum. Así, mi estimado Ariel, el cursus honorum es la carrera magisterial, el cargo más alto, el cargo de cónsul. Aunque San Marcos, Ariel solo preguntó por el tribuno de la plebe. Nada más, por el derecho a veto del tribuno de la plebe. ¿Ya? A ver, muchachos, qué raro, Rodrigo, que haya fallado en una pregunta. Está bastante sencilla, nada complicado. A ver, jóvenes, tiene que haber más de 44 preguntas, más de 44 alumnos. Somos 64 conectados. La clase aún no acaba, así que tienes que hacer tu prueba. Si no hay más de 44, por más que sé que es nota más alta, no te voy a subir lectura extra por las puras. Todos vienen a clase, todos deben participar. Vamos, 11 respuestas. Vamos, 16 de nota. En la pregunta 1 me han fallado un compañero, me ha marcado Vulcano. En ningún momento hemos mencionado Vulcano. La pregunta 2 al 100%. Y la pregunta 3 me están fallando terriblemente. En ningún momento he hablado de Constantinos. Hay alumnos que responden por responder cualquier cosa con tal de dar la prueba para salir del paso. Hemos explicado dos dinastías, latina y etrusca nada más. En ningún momento hemos mencionado Constantinos. Ahora el promedio bajó a 15,7, 18 alumnos, ahora bajó a 15,5. No se preocupe, David, ya lo veía, me parecía raro, mi estimado. Así es, mi estimado Ariel. Los Constantinos, los Julio Claudianos, los Flavios, los Severos corresponden a Roma Imperio. Pero David ya mencionó que se le escapó el teclado, ¿no? No fue su intención marcar ello, ¿no? Así es. Bueno, bueno, muchachos, no es un mal promedio. Estamos con 15 de promedio. La verdad, uno da su 100%, uno da todo para que ustedes puedan responder sin dificultad, pero bueno, ya veremos la próxima semana cómo queda la nota. Hasta ahora vamos un promedio de 30 alumnos y un promedio de 15,4. Las preguntas no están para nada complicadas. Si usted me ha prestado atención, si ha visto el material, si ha leído mínimamente el tema, no hay razón para fallar. Son preguntas sencillas, directas, nada complicado. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Saludos, cuídense. Vamos 34 alumnos con 15,4. Falta que respondan 30 compañeros más todavía. Falta casi la mitad del salón que responda a la pregunta. Nos vemos la próxima semana, cuídense. Si no hay más de 44, por más que tenga más de 13,9, no te voy a subir lecturas adicionales. No te voy a subir lectura extra. ¿Ya? Chao, Matis, cuídense. Chao, Ferle, saludos. Nos vemos. Sí, que den su evaluación.